yo he sido demasiado tranquila. Y como yo no pintaba, para que me apreciaran o me apreciaran, pues a muchos sí les gustaba. Pero si no les gustaba, tampoco me interesaba. Sus influencias de la naturaleza en la niñez llenaron de colores, contrastes, formas y curvas su imaginación, la cual desarrolló, pulió y perfeccionó a su estilo para convertirse en una artista plástica que dibujó la realidad del país. Y desde sus pinceladas encontró una voz para protestar por las injusticias, reivindicar el papel de la mujer y movilizar a una sociedad. En noviembre de 1907 nació Débora Arango en Medellín, pero su infancia la pasó en zona rural de Envigado, rodeada de campos, montañas, plantas, animales, atardeceres y amaneceres. Un entorno que inspiró el crecimiento de una de las más importantes artistas plásticas en la historia del país. Cada vez que tú ves la obra y los colores de la artista plástica Débora Arango Pérez, ves una cantidad, una paleta de colores muy definidos. Y cuando tú vienes y visitas su casa, Casa Blanca, encuentras esa paleta de colores en sus cuartos, en sus jardines, en sus detalles. Entonces, me parece que para hablar de la infancia de Débora Arango en esta casa, estamos hablando desde la infancia de una niña con el encuentro con el color, con el encuentro con la sensación de color, y que eso a ella le permite una evocación de su imaginación que la lleva y la mete en ese rumbo artístico. El tipo de colores que ella encontraría aquí en su casa sería básicamente las tonalidades de verde, las tonalidades de amarillo, las tonalidades de rojo, de naranjas, que tú puedes encontrar en cualquier casa de campo, en un atardecer, en una mañana, ¿cierto? Que puedes encontrar en los diferentes estados en que una planta atraviesa antes de ser cosechada. No podemos olvidar que esta casa donde ella vivía era una casa dedicada precisamente a eso, a las tareas del campo. Su casa, construida en 1860, fue su primera fuente de inspiración, la cual se plasmó en su imaginación, pero cerca de 1913 se desplaza a Medellín para estudiar en el Colegio María Auxiliadora, haciendo énfasis en confección y costura, una manualidad que le permitió conocer más texturas. Fue en esta institución donde Débora Arango no solo imaginaba formas, tonos y colores en su cabeza, sino que fue el lugar y la época donde comenzó a transmitir el talento que llevaba en su imaginación para manifestarlo con sus manos desde sus primeros trazos y obras. Hay una alegoría muy bella de Fernando González Ochoa sobre, por ejemplo, las semillas. En una semilla está contenido el árbol, la flor, el fruto. Cuando Débora Arango era una niña, en ella estaba contenida la forma, el color, la luz, y esa crecer en lo artístico se empezó a evidenciar en sus años de colegio, en sus años en Medellín. El talento que comenzó a demostrar Débora Arango en el colegio no pasó desapercibido, y su padre, Castor María Arango, se sensibilizó ante su obra y le entregó todo el apoyo a su hija para que desarrollara toda la versión artística que crecía dentro de ella, y así pudo encontrar su camino dentro del arte. Este recorrido por las artes plásticas la llevó hasta la Escuela de Bellas Artes, donde logró ingresar contando con una carta de recomendación con autoría del escritor y filósofo Fernando González Ochoa, quien vio en la joven Débora las capacidades para generar un gran impacto en el arte. Las escuelas de Bellas Artes son muy importantes precisamente porque no es que sepas o no dibujar, sino que comprendas diferentes técnicas para que ese dibujo propio que tú tienes pueda ser llevado a su máxima expresión. Entonces, en Bellas Artes ella encuentra eso, encuentra definición, encuentra contraste, encuentra criterio, encuentra debate, que la llevan a definirse como artista, a tomar unas posiciones como artista que prácticamente después vemos que van creciendo durante toda su carrera artística. Lo recogido por sus sentidos en la niñez, lo aprendido desde la práctica en el Colegio María Auxiliadora y la definición que adquirió con la teoría y el debate en Bellas Artes, definió finalmente el estilo que inmortalizaría la obra de Débora Arango como una forma de expresión en la sociedad. Por la década de los años 30, se convirtió en la primera mujer que se lanzó a pintar desnudos, un hecho sin precedentes que generó la aparición de varios opositores a su obra. Sin embargo, nunca consideró la posibilidad de dejar el arte.
Ni siquiera la intimidó que Laureano Gómez se viniera contra ella desde el Congreso. Tampoco que el generalísimo Francisco Franco mandara a descolgar su exposición en Madrid. Revolucionaria en el sentido de que ella tuvo esa claridad mental de saberse en una época, de conocerse dentro de esa época y tomar decisiones para transformar aquello que ella conocía y que ella decía o pensaba que tenía las capacidades de ayudar a través de la reflexión en el arte de transformar. Entonces es por eso que ella genera ese impacto tan grande. Hay una gran diferencia entre una persona que es, por ejemplo, rebelde, ¿cierto?, a una persona que es revolucionaria. El rebelde en sí muchas veces no tiene sentido en su rebeldía, o como dicen por ahí, no tiene causa en su rebeldía, pero Débora era una revolucionaria porque tenía sentido en sus acciones, tenía una causa, tenía un norte y tenía un mensaje que quería entregar a través de sus pinturas. Pero son muchas y cada una de ellas tiene un impacto profundo en la persona que los ve, y cada cuadro le habla específicamente a una parte de la conciencia y de la personalidad de ese espectador de esa obra. Con parte de la sociedad apoyándola, encontró oposición en la iglesia, la cual la amenazó con la excomunión a través del monseñor García Benítez, quien le prohibió pintar más desnudos. Pero la mediación de los jesuitas y el sacerdote de su parroquia, quien conocía su fe, evitaron que fuera excomulgada. Esta visibilidad de la mujer frente a la sociedad, gracias a las pinturas y obras del artista, y su forma de atacar la política tradicional del país, abrió una perspectiva nueva para comprender cómo era Colombia, pero se convirtió en una forma de manifestación que dividió al país en dos. Hay una frase de Débora que es muy bella, que es: yo fui pintando lo que fui viendo. O sea que para ella no fue ajeno, y para su mirada de artista, los acontecimientos de nuestra república, de nuestra nación en los años 50. Y que en ese sentido tuvo tanto sus personas que la apoyaron como sus contradictores, ¿cierto? Indudablemente no podemos dejar de señalar que Jorge Eliezer Gaitán, por ejemplo, fue un apoyo muy importante para los primeros años y para que las primeras exposiciones de Débora en el extranjero. Y eso también le ocasionó a ella problemas y señalamientos desde otras esferas de la política nacional. Sin embargo, Débora no se detiene. Débora, tanto ante el apoyo como ante los detractores, ella tiene decidido un camino y tiene decidido una expresión. Pese a las dificultades, se abrió un espacio en el ambiente artístico del mundo, pues varios países la reconocieron como una gran pintora. Y en la década de los 80, después de ganarse el respeto por la crítica internacional, Débora Arango comenzó a ser apreciada en el país que la vio nacer, que poco a poco comenzó a entender la importancia de su expresión. Entre los cientos de reconocimientos que recibió dentro y fuera de su país, como ser parte del billete de 2.000 pesos, se destacan la Cruz de Boyacá, la Orden del Senado de la República y el Escudo de la Nación. 3 condecoraciones que fueron otorgadas a Débora por una conciencia nacional que se transformó y que le reconoció a ella ese cambio gracias a sus obras. Para mí el gran impacto que nos deja Débora en su obra es precisamente la actualidad de la conciencia que despierta a través de sus cuadros, ¿cierto? Es una pintora que nos ayuda a tener en nuestra identidad y nuestra responsabilidad como ciudadanos ese conocimiento de que está en nuestras manos cambiar y aportar al cambio de nuestra sociedad. Aunque ella lo hizo con la pintura, Débora Arango nos enseñó que cualquiera tiene la capacidad de impactar y movilizar más allá de cualquier entorno. Esta artista, una de las más importantes de América Latina, murió en Envigado en 2005 y nos deja hermosas obras, innumerables formas de expresión y formas de construir una mejor sociedad. Ella es talento, ella es opinión, ella es movilización, ella es transformación y también es paisa. Le pido a Dios que me bendiga mi trabajo. Yo no me separo de Dios un solo instante.
y prefiero morirme a perder.